Hola mis hermanos, el Señor me les continúe bendiciendo, espero se encuentren muy bien. Hoy quería compartir con ustedes un pequeño pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21, posiblemente muy conocido para todos ustedes que son estudiosos de la palabra y que nos pone a meditar, a reflexionar sobre nuestro compromiso real y verdadero para con el Señor. Hay muchas personas que acuden a la iglesia y van simplemente a calentar la banca y así se han llevado muchísimos años. Y realmente su corazón nunca le ha pertenecido al Señor. Realmente, aunque externaron que eran del Señor, aunque externaron que amaban a Jesucristo, pero posiblemente su corazón nunca se abrió. El Señor nunca fue quien gobernó sus vidas. Incluso hay personas, podemos decir pastores, podemos decir predicadores, evangelistas, salmistas, muchas personas de oración que tal vez han estado ahí para figurar, para que los vean, otros por un compromiso social, por un hábito, pero que realmente Jesucristo nunca gobernó sus vidas. Lo manifestaron con su boca posiblemente, pero en su corazón, Cristo Jesús no era quien gobernaba. Cristo Jesús no era el dueño de su corazón. Y eso es muy lamentable porque este pasaje nos va a exhortar y nos va a llevar a la reflexión, a meditar en realmente qué estamos haciendo. Los invito a que vayamos un momentito a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. No son las palabras, mis hermanos. No es lo que salga de la boca para afuera, es lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque posiblemente muchas personas externan cosas al Señor de sus labios hacia afuera. Pero el Señor nos conoce a todos. Hebreos 4:13 dice que nosotros estamos desnudos ante el Señor. Él nos ve por completo. Podemos engañar a las demás personas, pero a Dios no lo engañamos. Él ve nuestro interior. Y algunos se engañan a sí mismos, externando cosas, exteriorizando cosas de sus labios hacia afuera, pero son cosas que no salen de su corazón. Y a Dios no le agrada esto. En Isaías capítulo 29, verso 13 dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Se acercan, sí, se acercan, y me dicen cosas, pero no lo hacen realmente de corazón, simplemente porque algo les han enseñado, algo han aprendido, pero realmente no lo están viviendo en su corazón. Y continúa el pasaje diciendo que no es el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es que el mismo Señor aquí nos está llamando la atención. Pero ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y lo que les estoy pidiendo que hagan no lo hacen. Y al no hacer lo que el Señor nos está pidiendo, estamos cayendo en desobediencia, mis hermanos. Hoy tenemos que meditar en esto. El Señor nos está dando una exhortación. Cuando yo le abrí mi corazón a Jesucristo, dije: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Él vino como Salvador a mí para perdonarme mis pecados y darme la salvación, justificarme ante el Padre. Pero también vino como Señor, y eso significa que yo debo ser obediente a Él. Eso significa que Jesucristo es quien gobierna mi vida.
Yo ahora le sirvo. Doulos, la palabra en griego para esclavo. En la Biblia lo han puesto siervo, pero en realidad significa esclavo. Somos esclavos del Señor porque Él nos compró con su sangre preciosa. El precio fue grande, mis hermanos. Y lo que tenemos que hacer es vivir en obediencia. Ya Él hizo todo por nosotros. Pero cómo nos cuesta a veces. Y no le estoy hablando a personas inconversas, le estoy hablando a creyentes. Cómo cuesta a veces que dentro de la iglesia del Señor seamos obedientes. Jesucristo nos está diciendo que tenemos que hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre es que creamos en su Hijo, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero creer no es solo decir, sí, yo creo, y voy al culto los domingos y me siento en la banca y la caliento durante 1 o 2 horas. No, Señor, no es eso a lo que nos está llamando el Señor. Creer en Jesucristo es seguirlo, ser obediente a su palabra. Mis hermanos, cuando Jesucristo dio la gran comisión en Mateo 28:19, Él dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulos. No dijo vayan y hagan creyentes, entre comillas, o vayan y hagan cristianos, entre comillas. Vayan y hagan discípulos. ¿Y qué es un discípulo, hermano? Un discípulo es una persona que primero aprende del maestro y luego va y enseña para formar otros discípulos. El Señor nos está llamando a que hagamos la voluntad de su Hijo Jesucristo. A que hagamos la voluntad del Padre, a que hagamos la voluntad del Espíritu Santo. A que hagamos la voluntad de Dios en esas 3 personas. Y para eso debe haber un compromiso real y verdadero en nosotros, mis hermanos. En el versículo 22 de Mateo 7 se menciona que esas personas, cuando estén ante la presencia del Señor en ese día, dirán: Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Jesucristo les dirá: nunca os conocí. Porque como dice Juan 10, el Señor es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Él conoce nuestra voz, Él nos conoce, nosotros conocemos su voz, nosotros lo conocemos a Él y Él nos conoce a nosotros. Dios nos conoce perfectamente. Hebreos 4:13 dice que ante los ojos de Dios nosotros estamos desnudos. Él nos ve nuestro espíritu, ve nuestra alma. Yo puedo engañar a cualquier persona, pero a Dios nunca lo voy a poder engañar. Mis hermanos, este pasaje hoy nos dice que no nos conformemos con lo que salga de nuestra boca, que no vivamos en una religiosidad, que realmente nos comprometamos con el Señor. No vivamos como personas religiosas que vamos a la iglesia, incluso servimos en la iglesia y con eso es suficiente, y así con eso nos alcanza para pasar el resto de la semana hasta que volvamos el domingo al culto. No, mis hermanos, no seamos como los fariseos. Ellos eran religiosos y sin embargo Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados. Recordemos a Nicodemo, mis hermanos. Nicodemo era un maestro de la ley, era sumamente respetado, muy conocido, un experto en las escrituras. Pero cuando acudió de noche a Jesús en lo secreto, fue confrontado con una verdad: que debía nacer de nuevo.
Toda esa religiosidad, toda esa experiencia, todo su conocimiento, de nada le servía para llegar al reino de los cielos. Debía nacer de nuevo. Su corazón debía entregárselo completamente a Jesucristo y que Él fuera quien gobernara su vida. Y si hablamos de Nicodemo, un hombre tan experimentado en las Escrituras, con tanto conocimiento, ¿cómo será con nosotros, hermanos? Por eso hoy esta palabra nos llama a reflexionar. Es una exhortación, nos llama a reflexionar. ¿Estoy realmente comprometido con Dios? ¿Me estoy conformando simplemente con ir a calentar la banca de una iglesia? ¿O le he permitido a Jesucristo que gobierne mi vida realmente? Y estoy dispuesto a hacer su voluntad. Mis hermanos, meditemos en esto. Que el Señor me les bendiga grandemente.